¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a platicar del primer tema de variables aleatorias multivariadas, en el cual vamos a discutir algunos conceptos geométricos que subyacen a las operaciones de álgebra lineal, que son el fundamento de la manipulación de datos que nosotros vamos a llevar a cabo durante el curso de análisis multivariado. Aquí el objetivo no es que ustedes se sepan de memoria estas propiedades numéricas, sino que las entiendan y en el momento en que nosotros las estemos aplicando en los diferentes temas, puedan ustedes referirse a esto y tratar de entender la lógica no solo numérica, sino geométrica detrás de muchos de estos fenómenos que vamos a estar estudiando. Vamos a hablar un poquito de las matrices. Cuando nosotros hablamos de bases de datos, las bases de datos son la unidad de análisis de la ciencia de datos. Sin embargo, en la estadística, nosotros vamos a darle a las bases de datos el tratamiento de matrices. Estas matrices pues van a tener algunas propiedades que vamos a discutir con mayor detalle durante esta sesión. Y también vamos a hablar de algunas operaciones comunes que vamos a llevar a cabo con estas matrices y que por ende van a modificar la forma en que nosotros vemos nuestros datos. Finalmente vamos a platicar un poco de algunas metodologías que se utilizan para poder hacer una descomposición de estas matrices, y uno de los énfasis importantes de esta clase no es tanto entender la parte numérica, sino que entendamos la parte geométrica, que esto nos va a ayudar mucho al momento en que nosotros empecemos a hacer sobre todo los análisis estadísticos más avanzados que involucran análisis de componentes principales, análisis factorial, pues que nosotros podamos ver un poquito cómo podemos darle una visualización geométrica a todo esto que estamos entendiendo. Entonces, primero vamos a hacer una definición específica que es sobre un vector. Un vector columna es una matriz que solamente tiene una columna. Entonces, en cualquier base de datos, nosotros vamos a ver que un vector columna, pues va a ser una columna de información, ¿no? Entonces, esto es a lo que comúnmente en una base de datos nosotros le llamaríamos variable, ¿no? Entonces, cuando ustedes trabajen, por ejemplo, en R, van a ver que los vectores columna son precisamente las variables con las que vamos a trabajar, y entonces R los reconoce, por ejemplo, como vectores, ¿no? Un vector fila es una matriz que tiene una sola fila. Entonces, en el contexto de una base de datos, por ejemplo, si un vector columna es una variable, un vector fila es un individuo, ¿no? Y esto aplica para todas las posibles combinaciones de vectores columnas y vectores fila que nosotros podamos tener en las diferentes bases de datos. Ahora, estos vectores se van a poner ya sea un conjunto de vectores columna y además un conjunto de vectores fila, y esto va a formar una matriz. Una matriz tiene dimensiones que vamos a definir como m por n, y este va a ser un arreglo rectangular de números reales que tiene m filas y n columnas, ¿sale? Entonces, siempre que vean esta notación, el primer número, que en este caso está representado por la letra M, se refiere a las filas, y el segundo número generalmente se va a referir a las columnas, ¿no? Entonces, matemáticamente se ve así. Vamos a ver que está contenido en corchetes y vemos que tiene una cantidad n de elementos, ¿no? Tiene m filas y tiene n columnas, ¿sale? Que es como nosotros vamos a definir nuestra matriz. En matemáticas vamos a ver que las matrices se describen con mayúsculas y con negritas, ¿no? Y vamos a ver que las matrices tienen algunas propiedades importantes, ¿no? Vamos a decir que dos matrices son iguales si los elementos contenidos dentro de nuestra matriz son exactamente iguales uno contra otra, ¿no? Deben de tener la misma dimensión, es decir, m filas y n columnas, para que nosotros podamos decir que son exactamente iguales. Los componentes de sus filas y de sus columnas deben estar conservadas en dos matrices, ¿no? Entonces, más que hablar de números, es decir, cuando trabajamos, por ejemplo, 2 es igual a 2, pues es un número, ¿no? La matriz va a ser una colección de objetos que va a contener vectores individuales, ¿sale? Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, en R, trabajar con una matriz de datos, que es una base de datos, y podemos manipular vectores individuales, ya sea todos los vectores de un mismo individuo, el cual sería un vector fila, o todos los individuos de una misma variable, ¿no? Que sería un vector columna. Nosotros vamos a poder hacer estas manipulaciones y nos van a servir
para conceptualizar a nuestra base de datos desde un punto de vista matemático como una matriz. ¿Sale? Ahora, lo más importante de entender una matriz no es que nosotros veamos este arreglo y sepamos, ¿no? Qué es lo que la define, sino que nosotros sepamos, por ejemplo, desde un punto de vista geométrico, qué me representa una matriz, ¿no? Entonces, generalmente las matrices, cuando las queremos trasladar de un entorno numérico a un entorno geométrico, nosotros vamos a tener estos componentes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un vector columna que tiene dos componentes, que es -2 y 3, ¿no? Nosotros podemos representar esto en un plano cartesiano, donde el primer elemento puede ser x, que sería -2, y el segundo elemento puede ser 3. Entonces, una matriz de un renglón o de una columna es un vector. Entonces, un vector también es una matriz, pero que solamente tiene un renglón, ¿no? Y entonces nosotros podemos representar este punto en un plano cartesiano poniendo nuestro primer elemento como X y nuestro segundo elemento como Y. Esto nos sirve, ustedes seguramente estudiaron vectores alguna vez, ya sea en física o en matemáticas, y lo que vieron precisamente es que los vectores son un arreglo numérico específico que se puede poner en un plano geométrico. ¿Sale? Ahora, algo que es importante desde el punto de vista de las matrices es que las podemos sumar. Por ejemplo, podemos sumar múltiples columnas en una base de datos para dar algún indicador. Por ejemplo, podemos sumar la cantidad de ítems que tienen correctos los alumnos en una base de datos de aciertos, ¿no? Entonces nosotros decimos que la suma de matrices pues va a ser la suma de cada uno de los elementos, ¿no? No le vamos a sumar a un alumno que tuvo una buena en otro y dos buenas, o sea, una en reactivo 1 y una en reactivo 2, no le vamos a sumar la mala que tuvo otro alumno, ¿no? Entonces el orden se conserva, vean aquí el ejemplo. Este 14 sale de sumar el primer elemento de la matriz A y el segundo elemento de la matriz B, ¿no? Y me da 14. Y este 5 de aquí de la esquina sale de sumar el sexto elemento de la matriz A, que es 2, y el sexto elemento de la matriz B, que es 3, ¿no? Entonces, el orden en la suma de matrices se respeta. ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista geométrico? Aquí tenemos una visualización que es del canal Tree Blue and Brown, y nosotros podemos ver que tenemos dos vectores columna, ¿no? Tenemos 1 y 2, y esto se suma a otro vector columna que es 3 y -1. Como podemos ver, nosotros estamos haciendo este proceso de manipulación, y si nosotros queremos hacer la suma, pues nosotros, por ejemplo, ponemos nuestro primer vector que es 1 y 2, y le vamos a sumar nuestro otro vector que es 3 hacia acá y -1 hacia abajo, ¿no? Y entonces esto nos va a dar una línea que es esta línea rosa, que es la representación geométrica de la suma. Entonces vamos a ver que aquí tenemos estos dos vectores, 2 menos 1, lo sumamos y nos va a dar el primer componente, y nos va a dar un vector que va a estar localizado precisamente en el plano cartesiano en 4 y 1, que es precisamente la respuesta de la suma, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hacer una suma de matrices, nosotros vamos a ver que esto nos va a generar un nuevo vector que se va a colocar al final del otro. Entonces, para poder hacer esta suma, nosotros vamos a colocar un vector en la punta del otro. Entonces, dibujamos nuestro primer vector, luego a partir de ese hacemos lo otro, ¿no? Que sabemos que es 3 de x, es decir, 3 hacia acá y 1 hacia abajo. Y después, empezando desde cero, vamos a dibujar el vector suma, que es el que nosotros tenemos. Y eso es lo que nos va a arrojar el punto geométrico que resulta de la suma, ¿no? Ahorita a lo mejor esto no resulta muy intuitivo, pero vamos a ver hacia dónde empieza a evolucionar esta idea, ¿no? Entonces, si nosotros estamos haciendo una suma de dos matrices, o en este caso de dos vectores, lo que vamos a tener es un traslado de un punto hacia otro punto del plano cartesiano, ¿sale? Es decir, no estamos haciendo una modificación significativa de la variable, estamos modificándola por una cantidad fija a la cual le llamamos un escalar, ¿no? Entonces, siempre que nosotros estamos haciendo una suma específica para poder convertir una cantidad matricial en otra, estamos generando un nuevo vector, ¿sale? Ahora, existen situaciones en las cuales nosotros queremos hacer una transformación a una variable. Cuando nosotros aplicamos un factor, que es este factor C, y multiplicamos todos los elementos de esa matriz por ese factor, nosotros le llamamos producto escalar. Por ejemplo, aquí tenemos
una matriz que está multiplicando todos sus elementos por 2 y como pueden ver exactamente en esta otra matriz, todos los elementos están multiplicados por 2, ¿no? Ahora, ¿en qué condiciones pudiera aplicar esto? Pues bueno, un producto escalar pudiera aplicar si nosotros queremos que los valores que estamos obteniendo para un individuo los multipliquemos para la población, por ejemplo, ¿no? Entonces queremos ver el ingreso para toda la población y tenemos el ingreso de un individuo, ¿no? Entonces podemos multiplicar el número de individuos por ese ingreso, ¿no? Y podríamos tener un nuevo factor. O por ejemplo, si tenemos el ingreso mensual, podemos obtener el ingreso anual multiplicándolo por 12, ¿vale? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo desde el punto de vista geométrico es que tenemos un vector, al cual le vamos a llamar B, que está localizado en el plano cartesiano, y si lo multiplicamos por 2, lo que estamos haciendo es extender ese vector, ¿sale? La dirección general del vector no cambia. Lo que cambia es su magnitud. Por ejemplo, aquí estamos bajándole a 1/3, hace un rato lo pasamos hacia 2. Entonces, cualquier modificación que hagamos en un plano cartesiano no cambia la dirección y el sentido general de nuestro vector. Simplemente lo va a cambiar en una magnitud. Entonces, algunas propiedades específicas de ese vector, como la media, como la desviación estándar, no se van a modificar de manera significativa, sino que únicamente vamos a cambiar en qué magnitud dentro del mismo plano cabe, ¿sale? Entonces, cualquier operación en una matriz en la cual nosotros simplemente estemos multiplicando por un escalar, ya sea multiplicar por 2 o dividir entre 3, no vamos a modificar ni la varianza ni la media, pero sí vamos a modificar la magnitud de nuestros valores, ¿sale? En algunas situaciones, a nosotros nos conviene entender esto también desde un punto de vista de una combinación lineal. Entonces, por ejemplo, esto que es lo que habíamos visto hace un momento del producto escalar, nosotros podemos entender también este concepto a través de una combinación lineal. Entonces, ¿qué es una combinación lineal? Acá tenemos dos vectores, ¿no? Un vector que le vamos a llamar B y un vector que le vamos a llamar W. Una combinación lineal del vector B y del vector W es una suma aritmética que además está multiplicada por un escalar. Esto a lo mejor ahorita no se vuelve inmediatamente intuitivo, pero ¿en qué condiciones podríamos nosotros tener una combinación lineal de factores, ¿no? Algunas variables, y esto es muy relevante para el concepto de regresión múltiple, vamos a ver que algunas variables ocurren o varían en torno a otra variable en la misma magnitud. Por ejemplo, nosotros podemos decir que desde un punto de vista teórico, la cantidad de tejido adiposo es, es una combinación lineal de la cantidad de tejido adiposo subcutáneo y de la cantidad de tejido adiposo visceral, ¿no? Entonces, si nosotros metiéramos en un modelo de regresión cantidad de tejido adiposo total, tejido adiposo subcutáneo y visceral, estaríamos cometiendo un error, porque la totalidad del tejido adiposo es la suma de esos dos compartimentos, es la suma del tejido adiposo visceral y la suma del tejido adiposo subcutáneo. A esto le llamamos una combinación lineal. Entonces, por ejemplo, decimos que el tejido adiposo total es una combinación lineal del tejido adiposo visceral y el tejido adiposo subcutáneo. Y esto ocurre para múltiples variables. En la regresión múltiple, cuando nosotros metemos a un modelo variables que son combinaciones lineales de otras variables en el mismo modelo, va a ocurrir un fenómeno que se llama multicolinealidad. ¿Sale? Vamos a ver nosotros que esto de las combinaciones lineales también define una propiedad importante de las matrices, la cual se llama independencia lineal. Entonces, nosotros vamos a tener una matriz y algo que nos interesa saber es cuántos de esos vectores en una matriz son linealmente independientes. Es decir, que nosotros no podamos expresar una de las líneas de nuestra matriz en función de otra. ¿Qué es esto de vectores linealmente dependientes? Son vectores que no contribuyen al establecimiento de un espacio vectorial, ya que son la combinación lineal de otros vectores, que era lo que decía hace un momento. Tenemos nosotros la totalidad del tejido adiposo y tejido adiposo subcutáneo y tejido adiposo visceral, ¿no? El problema que surge con esto es que todos caen en el mismo plano, es decir, no estamos obteniendo información que sea distinta. En este caso específico que estamos hablando del tejido adiposo, no estamos obteniendo información distinta al incluir tejido adiposo total, tejido adiposo subcutáneo y tejido adiposo visceral, porque el tejido adiposo total contiene esos dos elementos, ¿no?
Y cuando son linealmente independientes, vamos a tener vectores que contribuyen al espacio vectorial porque no representan un elemento dentro de ese espacio. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que nuestro vector U no va a ser una combinación del vector B y del vector W. Entonces, mientras que aquí todos los vectores caen en el mismo plano y lo podemos ver porque ninguno sobresale del plano en el que nosotros lo estamos teniendo, los vectores que son linealmente independientes, eventualmente uno se va a salir del plano. Entonces, para un modelo de regresión, lo que nos interesa, para no violar el principio de multicolinealidad, que lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo la parte de regresión, necesitamos un vector, como en este caso V, que no caiga en el mismo plano que U y W, ¿no? Este vector ya no es linealmente dependiente de U y de W, entonces podemos considerar que nos está aportando información adicional. Los vectores linealmente dependientes aportan la misma información, mientras que los vectores linealmente independientes ofrecen información adicional y en algunos casos pudiera ser complementaria. ¿Sale? Entonces, las transformaciones que nosotros vamos a tener, o sea, nosotros le llamamos álgebra lineal a este proceso porque cuando lo representamos en un plano cartesiano podemos ver cómo las operaciones que aplicamos a vectores y matrices modifican el espacio vectorial, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener transformaciones lineales, que básicamente es la lógica que sustituye al proceso de multiplicación de matrices. Entonces, tenemos, por ejemplo, que cuando nosotros hacemos un cambio de una matriz, aquí tenemos una matriz que es -1 y 2, nosotros podemos hacer una transformación lineal donde vamos a multiplicar nuestro vector unitario, que en álgebra vectorial se representa como I y J, como un giro vectorial. Entonces vamos a ver ahorita que se regrese la animación. Y lo que vamos a ver es que este vector Ji, que le llaman vector unitario, se va a modificar por -1 y 2. Entonces, hacemos esta transformación y lo que esto hace es que gire todo el espacio vectorial. ¿Sale? Entonces vean que J e I pasan de ser un vector unitario, J es esta línea roja, I es esta línea verde, a presentar un giro que va a transformar estos vectores a un nuevo espacio vectorial. Noten que cuando hacíamos transformaciones donde solo hacíamos multiplicación o suma, los cuadritos azules que estaban alrededor de nuestros vectores originales se mantenían estables. Pero cuando nosotros multiplicamos dos matrices entre sí, nosotros vamos a, fíjense muy bien en estos cuadritos azules, y cuando nosotros hacemos la multiplicación de estas dos matrices, el espacio vectorial cambia por completo, ¿sale? Es decir, estamos cambiando el espacio de este vector unitario. Eso quiere decir que siempre que multipliquemos dos vectores, por ejemplo, el índice de masa corporal, vamos a estar haciendo una nueva representación vectorial, ¿no? Sabemos que estamos multiplicando, en el caso del índice de masa corporal, el vector de peso por 1 sobre el vector de talla al cuadrado, ¿sale? Y entonces vamos a hacer una modificación en nuestro espacio vectorial para poder trasladarlo hacia otro punto, ¿sale? Ahora, algo que va a adquirir mucha importancia cuando nosotros empecemos a hablar de reducción de dimensiones y de variables latentes es el determinante de una matriz. Seguramente, si alguna vez llevaron un curso de álgebra lineal, les platicaron qué es el determinante. Los determinantes solo se pueden obtener en matrices cuadradas, es decir, que tienen una dimensión donde m es igual a n, ¿no? Entonces pueden ser matrices de 2 por 2 como esta o matrices de 3 por 3, ¿no? Y entonces el determinante es una combinación de los elementos que se incluyen dentro de esa variable. Pero más que saber cómo se calcula un determinante, que eso no es tan importante para las aplicaciones estadísticas del determinante, algo que nos interesa saber es qué es lo que está ocurriendo geométricamente. Entonces, el determinante de una matriz se refiere al factor de escalamiento que subyace al espacio existente entre dos variables e indica qué tanto cambia el espacio vectorial con una transformación lineal. ¿Sale? Entonces, si nosotros tenemos esta matriz y se van a aplicar estas operaciones, nosotros tenemos que nuestro vector unitario, que es el vector J y el vector I, que es este que está aquí, va a sufrir una transformación en función de estos dos vectores. Entonces, vamos a ver otra vez la del inicio. Y entonces tenemos 3, 0 y 2, 2, ¿sale?
el determinante de esto es 6. ¿Qué quiere decir? Que nuestro vector va a cambiar de tener un área de 1, que es este, voy a esperar a que se regrese la animación original, a un área de 6. Lo que eso está implicando es que cuando hacemos una transformación 3, 0 y 2, 2, vean que estamos haciendo un cambio del espacio vectorial en función de 6 veces el determinante. Eso es lo que el determinante representa desde un punto de vista geométrico. Por ejemplo, aquí el determinante es 2, entonces está pasando de 1 a un área de 2, ¿no? Esto no va a tener una aplicación estadística tan clara como cuando nosotros vamos a ver que nuestro espacio vectorial sea igual a 0. Entonces aquí tenemos una matriz tridimensional, ¿no? Y entonces, así como para cuando tenemos una matriz de 2 por 2, cuando tenemos una matriz de 3 por 3, que ya sería tridimensional, pues nosotros vamos a modificar ahora el volumen, ¿no? Entonces el determinante de una matriz 3 por 3 ofrecería una modificación de volumen de esta magnitud, ¿no? Y lo que nos interesa saber es cómo está cambiando nuestro espacio vectorial cuando nosotros estamos aplicando ese factor de escalamiento al cual le vamos a llamar determinante, ¿sale? Pero en estadística a nosotros no nos interesa necesariamente calcular el determinante, sino nos interesa una situación en la cual el determinante sea igual a 0. ¿Por qué? Si estamos diciendo que el factor de escalamiento es qué tanto cambia, por ejemplo, el área, que aquí está cambiando, por ejemplo, de 1 a 2, o en el otro caso, que ahorita va a empezar la animación, se está cambiando de 1 a 6, también nos interesan las situaciones, que es esta, donde pasaría de tener un valor 1, que es el valor de nuestro valor unitario, a 0, porque vean que aquí estamos cambiando de un espacio de 2 dimensiones, va a regresar la animación, tenemos un cuadradito y ahora se reduce hacia una línea. Cuando nuestro determinante es igual a 0, nosotros vamos a tener que podemos pasar de una dimensión, en este caso de 2, a una dimensión de 1. Entonces, las situaciones cuando el determinante es 0 nos va a permitir hacer reducción de dimensiones. Y aquí quiero que vean algo interesante. Si yo veo esta primera línea de aquí, a ver, déjenme cambiar mi señalador por algo donde pueda hacer una anotación. Si ustedes se fijan en este vector de aquí, este es 4, 2 y este vector de aquí es 2, 1. ¿Se acuerdan que hace un momento habíamos hablado de las combinaciones lineales? Pues bueno, si yo agarro 2, 1 y lo multiplico por 2, obtengo 4, 2. Entonces, esta matriz no es linealmente independiente, al contrario, va a ser linealmente dependiente, porque yo puedo expresar esta columna, o más bien puedo expresar esta columna en términos de 2 veces esta columna, ¿sale? Lo que esto me dice es que cuando existe dependencia lineal en una matriz, yo voy a poder tener un determinante igual a 0 y esto me va a permitir reducir dimensiones, ¿sale? ¿Qué implicación tiene eso? Déjenme borrar esta partecita que acabo de poner. Pues qué bueno, yo voy a poder, cuando dos variables están muy relacionadas entre sí, yo voy a poder utilizar esta propiedad de las matrices para convertir esas dos variables en una sola. Vamos a ver que eso subyace a la idea del análisis de componentes principales, que vamos a ver más adelante en el curso, donde podemos pasar de una matriz de 2 por 2 a un vector de 1, ¿sale? Vean cómo cambiamos de un rectángulo a una línea recta. O para que sea más impactante, cómo pasamos aquí de un cubo, que es un espacio tridimensional, a un plano, que es un espacio bidimensional. Y vean que eso lo estamos obteniendo cuando el determinante es igual a 0. Un determinante igual a 0, por lo tanto, implica reducción de dimensiones, debido a que la matriz tiene renglones que son linealmente dependientes. Entonces vamos a ver que en el análisis multivariado nosotros podemos aprovechar cuando las variables están muy correlacionadas para poder reducir dimensiones y cambiar planos que tienen múltiples dimensiones a un espacio de 2 o 3. Aquí a lo mejor no resulta tan impresionante pasar de un rectángulo a una línea o pasar de un cubo a un plano. Pero imagínense que dentro del punto de vista de la estadística,
Dimensiones, una variable. Entonces, si tenemos 4 variables, tenemos 4 dimensiones. Si tenemos 50 variables, tenemos 50 dimensiones. Imagínense que pudiéramos pasar de un espacio de 50 dimensiones a un espacio de 2. Eso sí sería muy impresionante, ¿no? Y vamos a ver que esto se aplica en diferentes cosas. Por ejemplo, para calcular índices de rezago social, para calcular la canasta básica, para calcular algunos otros indicadores. Nosotros queremos pasar de muchas variables a pocas variables, ¿no? Muchas variables que se relacionan entre sí a poquitas variables. Por ejemplo, en análisis genómico o metabolómico, genes que se relacionan entre sí, que su expresión se relaciona entre sí, los podemos expresar en términos de 2 o 3 tipos de expresión genómica. Múltiples metabolitos que se relacionan entre sí lo podemos expresar en 2 o 3 vías metabólicas. Entonces, esta reducción de dimensiones nos va a permitir aplicar el conocimiento geométrico a una visualización que sea mucho más informativa y que además nos permita condensar información que está contenida en múltiples variables. Entonces, esta es una aplicación directa del álgebra lineal a un procedimiento estadístico del análisis multivariado. ¿Sale? En algunos otros casos, a nosotros nos interesa obtener el inverso de una matriz. Esto porque vamos a ver que esto nos va a servir para poder calcular algo que se llama eigenvectores. Entonces, el inverso de una matriz es aquella matriz que permite regresar a la matriz original. Entonces, si una matriz tiene un inverso, aquí se me fue una disculpa, el determinante de dicha matriz debe tener un determinante diferente de 0. Entonces, aquellas matrices que tengan un determinante diferente de 0 deben tener una matriz que permite regresarlo. Estos procedimientos reversos son muy útiles cuando hacemos transformación de variables, ¿sale? Donde los inversos de esas matrices son aquellas que nos permiten recuperar la variable original. A lo mejor no es tan importante cuando nosotros aplicamos conceptos como el logaritmo o el exponencial, pero se vuelve muy importante cuando hacemos transformaciones complejas, como la transformación de Box-Cox, como las transformaciones de Yeon, o algunas otras que son un poquito más avanzadas, ¿no? Donde sí es importante entender el inverso para poder recuperar los datos originales con los que estamos trabajando. Otra cosa importante que va a ser muy útil cuando hablemos de regresión lineal es entender el rango de una matriz. Entonces, ya habíamos hablado de la idea de los renglones que son linealmente dependientes y linealmente independientes. Eso nos va a permitir definir el rango de una matriz. Entonces, vamos a decir que el máximo de número de columnas que son linealmente independientes en una matriz es igual al máximo número de filas linealmente independientes de una matriz. Y esto lo vamos a ver así. Una matriz con rango 1 solamente tiene una línea que es linealmente dependiente, ¿no? Entonces, esto va a cambiar la forma en que las matrices se van a ir comportando también desde su punto de vista dimensional. Entonces, el rango es el número de dimensiones que nosotros vamos a obtener en las salientes. Por ejemplo, una matriz bidimensional con rango 1 se reduce a una dimensión, tridimensional con rango 1 también se reduce a una dimensión que es una sola línea. Pero cuando es tridimensional y tiene rango 2, se reduce a un plano bidimensional. Entonces, en un análisis de reducción de dimensiones, el rango pues nos va a hablar del número de dimensiones óptimas. Una matriz con rango 1 siempre se va a reducir a una sola dimensión. Acuérdense que la dimensión 1 es una sola línea recta, ¿no? Mientras que rango 2 nos reduce a un plano en 2 dimensiones. Entonces, una matriz que tenga un rango de 1, ya sea que sea de 4 renglones o que sea de 5 renglones, se va a poder reducir a una sola dimensión. Una matriz que sea de rango 2 se va a poder reducir a 2 dimensiones, o sea, a 2 variables. Una matriz que sea de rango 3 se va a poder reducir a 3 dimensiones, o sea, a 3 variables, y así sucesivamente. Entonces, el rango de una matriz me va a permitir decidir el número de dimensiones que yo voy a obtener al poder hacer una reducción de dimensiones en diferentes procesos. ¿Vale? Cuando nosotros hacemos transformaciones de variables, lo que nosotros estamos observando es una manipulación del espacio, ¿no? Aquí podemos ver nosotros una matriz que es 3, 0 y 1, 2 y está sufriendo una transformación. Pero nosotros vamos a ver que cuando estamos haciendo una transformación de variables, la línea original donde está en este caso vamos a poner aquí un vector original que es a lo largo del cual
va a poder cambiar nuestra variable, pues vamos a ver que se cambia la dirección total, ¿no? Entonces, cuando hay una transformación, vamos a ver que nuestros vectores se van a mover de la dirección general en la cual nosotros tenemos nuestras variables, ¿no? Pero esto no ocurre en todos los casos. Vamos a ver que existen algunas situaciones donde, a ver, permítanme, déjenme cambiar la modalidad para compartir, para poder visualizar bien esa idea. Pero existen algunas situaciones, a ver, ya regresé, déjenme, me salgo de aquí, donde nosotros vamos a ver que una transformación no necesariamente va a cambiar la relación de nuestro vector. Vean que aquí, a diferencia de esto que estamos observando aquí, donde la transformación modifica lo que nosotros estamos observando, en esta situación nosotros sí tenemos algunos cambios específicos, ¿no? Y esto puede tener algunas propiedades importantes, es decir, algunas transformaciones no van a cambiar la dirección general o van a conservar la dirección normal de lo que queremos ver. Cuando nosotros hacemos una transformación, estos vectores representan como los ejes en torno a los cuales se da una transformación. Este claramente no es un eje, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos esta transformación, este vector que nosotros dibujamos aquí, al momento de transformarse, se pierde. Entonces, si nosotros nos quisiéramos agarrar de esta línea no nos sirve de agarre, ¿no? Pero en estos dos casos que les pongo aquí, los vectores que identificamos nos permiten agarrarnos, ¿no? Y entonces no importa cuánto cambie el espacio alrededor de ti, vamos a lograr agarrarnos de esta transformación. Lo mismo pasa en esta otra. Hacemos un cambio y nos podemos agarrar. Estos vectores de donde se puede agarrar una matriz al momento de hacer una transformación se le llama vectores propios. Estos vectores, como vamos a ver, pues son vectores que no importa qué transformación haga o cuántas haga, siempre voy a tener yo una misma transformación. Esos vectores propios en inglés se les llama eigenvectores. Estos eigenvectores son los ejes en torno a los cuales una matriz va a poder moverse sin que cambie. Es decir, no importa cuántas transformaciones haga, lo único que va a cambiar a lo mejor es la magnitud de mis eigenvectores. Por ejemplo, este es un eigenvector con valor de 3 y este es un eigenvector con valor de 1, ¿no? Estos vectores, por lo tanto, son los ejes en torno a los cuales se dan las operaciones vectoriales. Y estos vectores van a tener propiedades muy interesantes, porque cuando nosotros los obtenemos, nos van a servir para poder identificar ejes de varianza. Y estos ejes de varianza, que son de los eigenvectores o vectores propios, van a tener la propiedad de que van a tener un eigenvalor, es decir, que tanto varían en función de ello. Vean aquí estas flechitas y vean que la dirección de las flechas no cambia, aunque yo estoy estirando mi matriz. Esta propiedad es muy importante porque quiere decir que no importa cuántas transformaciones le aplique yo a los datos, estos vectores no van a cambiar. Estos eigenvectores o vectores propios son la idea básica del análisis de componentes principales. ¿Qué tal si yo identifico un eje de máxima varianza en torno a los cuales giran mis datos, pero que no se modifica no importa cuántos cambios haga? Esta es una propiedad geométrica y matemática que nos va a ser de mucha utilidad cuando queramos ver en torno a cuáles ejes gira la varianza de mis datos. Cuando veamos el análisis de componentes principales, espero que el concepto de eigenvector vaya a quedar más claro, pero espero que ahorita entiendan la idea geométrica. Un eigenvector es básicamente los vectores que no cambian de dirección, no importa cuánto lo muevas, lo transformes o lo cambias, son los ejes de los cuales se agarra, ¿sale? Esta propiedad matemática tiene aplicaciones estadísticas muy importantes. Entonces, hemos visto conceptos básicos como que el determinante igual a 0 indica una reducción de dimensiones, que el rango nos indica hasta cuántas dimensiones podemos reducir. Y los eigenvectores son los ejes de máxima varianza que van a ser aquellas variables en las cuales nosotros nos vamos a querer apoyar. Entonces, como son los ejes de máxima varianza, si queremos reducir a 3 dimensiones, estas son las dimensiones que queremos conservar porque son las que no cambian. Mientras que todo lo demás cambia, esto se conserva.
¿Sale? Entonces sí, el salario mínimo puede evolucionar, pero la canasta básica se conserva. Y entonces podemos expresar el salario mínimo en términos de la canasta básica, porque eso es algo en torno a lo cual gira en este caso, por ejemplo, la economía, ¿no? Son cosas que no se modifican a pesar de que los otros factores cambian. Pueden cambiar en magnitud, por ejemplo, aquellas flechas pasan de ser chiquitas a estar más grandes, pero su dirección general se conserva. A eso se le llama un vector propio. ¿Sale? O un eigenvector. Y pues bueno, estos son algunos de los conceptos que es importante que tengamos en cuenta durante un curso de análisis multivariado. A lo mejor desde un punto de vista objetivo, estos pueden ser muy abstractos ahorita, pero cuando vayamos viendo la aplicación de cada uno de estos, espero que queden muchísimo más claros. Muchas gracias, chicos, y que tengan muy buen día.